¿Cuáles son los perfiles con los que más trabajas? Un área muy importante de nuestro trabajo es lo que se refiere a la movilidad internacional de trabajadores, o sea, tanto gente que viene a España como gente que se va de España. ¿Cómo tributaría una vivienda comprada por un extranjero en España considerando que no es residente fiscal? Como bien sabes, España está llena, afortunadamente, de no residentes que han adquirido una segunda vivienda. Lo primero es que esa segunda vivienda no va a implicar que tú seas residente en España. Hoy en día yo creo que no se puede dar un paso sin tener clarísima a nivel empresarial cuál va a ser la fiscalidad que atañe a cualquiera de nuestras actividades. Si eres residente fiscal en un país de la Unión Europea, el tipo de gravamen aplicable es 19%. Si en vez de ser residente fiscal en un país de la Unión Europea fueras en un país fuera de la Unión Europea, Reino Unido, por ejemplo, ¿Sí? ese porcentaje sería del 24%. Comprar una vivienda en España te da derecho a obtener la Golden Visa, ¿no? La Golden Visa no estaba ligada solo a la adquisición de un inmueble por encima de un importe determinado, sino también había un par de supuestos más. ¿Cómo se obtiene esa bonificación de 200.000 euros sobre el millón que yo he puesto? Claro, yo tengo que mantener esa inversión durante un periodo de tiempo, al igual que tengo que mantener la residencia en la Comunidad de Madrid durante un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo? El tema de la fiscalidad cada vez es, desde hace ya tiempo es un tema absolutamente vital para muchos de los clientes de Promora. Hoy en día yo creo que no se puede dar un paso sin tener clarísima, a nivel empresarial, sin tener clarísimo cuál va a ser la fiscalidad que atañe a cualquiera de nuestras actividades, bien seamos residentes o bien vengamos de fuera y queramos analizar un poquito cómo va a afectar a nuestros tributos, ¿no? El movimiento que vamos a dar. Y la verdad es que cada vez la fiscalidad envuelve más la actividad empresarial y económica. Por eso hoy estoy súper contento de estar con Ignacio. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Gonzalo. Ignacio Gridilla es el director del área de tributación individual de BDO Abogados. El otro día estuvimos allí en unas oficinas impresionantes al lado de la Plaza de Colón, en la planta séptima, que aquello era un lujazo. Me encantó, la verdad. Tú eres experto en tributación individual y antes de empezar un poquito con el tema el tema de hoy, que es cómo tributa la adquisición de vivienda normalmente para no residentes, pero también podemos analizar porque en comparación vamos a analizar cómo tributa para los residentes. Y quería empezar por una pregunta muy sencilla, muy simple, y es ¿quién es residente fiscal en España? ¿Quién es un residente fiscal o en España o en un país? ¿Cómo se define un residente fiscal? Pues mira, un residente fiscal de acuerdo con nuestra normativa, tal y como lo regula, el artículo 9 de nuestra normativa, pues sería una persona que o bien pasa más de 183 días en España o bien su centro de intereses económicos o su centro de intereses vitales está en España. En contraposición, quien no cumpliera ninguno de estos requisitos sería un no residente fiscal en España. ¿Vale? Aquí sí me gustaría hacer un poco el matiz, que esto es lo que dice nuestra normativa interna. Entonces, si necesitamos saber si tenemos dudas si una persona pudiera ser residente fiscal en otro país, siempre tenemos que acudir a los convenios para evitar la doble imposición internacional entre España y ese país en concreto. Es decir, por Correcto. Encima de la normativa interna de cada país están los convenios para evitar la doble imposición internacional, en cuyo tratado, con carácter general en el artículo 4, es donde se determinan las reglas de desempate para ver en qué país finalmente sería considerado residente fiscal un individuo. Sí, me llamó muchísimo la atención estar leyendo en el documento que me enviaste las reglas de desempate, ¿no? O sea, si se vive. Pero hay una cosa que me llamó la atención, porque tú has comentado que residente fiscal son 183 días en España. Más de 183 días. Más de 183 días, pero solo se puede vivir más de 183 días en un solo país, ¿no? Entonces, las reglas de desempate que me resultaban muy curiosas y que a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero era si era nacional, o sea, ¿cómo era exactamente? Bueno, la nacional es la última de todas. Que permanezca más de 183 días, que radique en España su núcleo principal. Después será residente en el estado donde no tenga una vivienda permanente a su disposición. A su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos estados, se considerará residente del estado con el que mantenga relaciones personales. Pero solo puedes estar
más de 183 días en un solo país. ¿Cómo existen luego esas reglas de desempate? Bueno, al final no es que luego como existan, sino que a lo que tenemos que atender es que, por lógica, un contribuyente tiene que ser residente fiscal en un país y en ese país es donde tiene que tributar con carácter mundial, es decir, por todos los ingresos que recibe, tanto de fuente española como de fuente extranjera. Entonces, al final, frente a la agencia tributaria, es lo que tenemos que tener, es lo que tenemos que probar. Es decir, oye, yo en qué país puedo demostrar que soy residente fiscal y en qué país voy a obtener un certificado de residencia fiscal de acuerdo a los términos del convenio para evitar la doble imposición internacional entre España y ese país en concreto. Vale. Un residente en España es obligatoriamente, un residente en nuestro país es obligatoriamente residente fiscal, ¿verdad? ¿Una cosa conlleva a la otra o no? Bueno, no exactamente. Y si te parece, tú ya me modulas si hay que aterrizar un poco más el tema, ¿vale? Sí. Pero nosotros tenemos en España dos estatus fiscales. O residente fiscal por todo el año, porque como bien sabes, nuestro año fiscal coincide con el año natural, que no es en todas las jurisdicciones. De enero a diciembre. En todas las jurisdicciones no es así. Con lo cual tú eres residente fiscal ordinario, como tú y como yo, por todo el año, de 1 de enero a 31 de diciembre. A su contrario, si eres no residente fiscal, solo tributas por tus rentas de fuente española y tus activos en España, pero también por todo el año. Aquí hago el matiz porque igual que no todas las jurisdicciones su año fiscal coincide con el año natural, no todas las jurisdicciones gravan igual. Es decir, hay jurisdicciones en las que te dicen, vale, tú puedes ser residente a partir de a partir de una parte del año y a partir de esa parte del año tú tributarás por tu renta mundial. En España a mí me resulta más sencillo, es decir, vale, tú de 1 de enero a 31 de diciembre, sí, si eres residente tributas por tu renta mundial. Y si eres no residente, porque imagínate, has llegado en septiembre, pues de septiembre, serás no residente fiscal por todo el año, pero vas a tributar únicamente por las rentas de fuente española. Entiendo. Y dentro de los residentes, lo que tendríamos luego tenemos el régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español, lo que coloquialmente conocemos como la LIBECAM, que eres un residente, pero no eres un residente ordinario, eres un residente que tributas de acuerdo a la normativa de no residentes. Acogido, vale, exactamente. Vale. Si quieres luego... Sí, seguro que luego va saliendo más detalles. Y una pregunta, ¿cuál es el perfil con el que estás más habituado a trabajar? ¿Qué tipo de perfiles? Entiendo que, sobre todo impatriados, como yo los llamo normalmente expatriados, pero efectivamente los impatriados son los que vienen a residir a nuestro país por temas de trabajo, entiendo. ¿Me puedes explicar un poquito los perfiles que tienes? Encantado. Que yo creo que encajan también en muchísima medida con mis clientes, tanto cuando les busco casa en alquiler porque vienen destinados por su compañía para estar aquí unos años, como gente que decide pues estar ya de manera más estable a nivel empresarial, pero me gustaría saber cuáles son los perfiles con los que más trabajas. Encantado. Un área muy importante de nuestro trabajo es lo que se refiere a la movilidad internacional de trabajadores, es decir, tanto gente que viene a España como gente que se va de España. Muchos de ellos son individuos que trabajan por cuenta ajena para otras compañías. Entonces son estas compañías... Normalmente multinacionales, ¿no? Multinacionales, sí. Que o bien pues se van de España o vienen a España. Y luego tenemos por otra parte lo que nosotros llamamos el cliente privado, que al final es un individuo que o bien puede trabajar por cuenta ajena o no, al que la fiscalidad se le empieza a complicar un poco. Un punto de conexión entre todos nuestros clientes a los que tratamos de ayudar es que tienen cierto carácter internacional, que bien han trabajado fuera o que tienen algún cónyuge de fuera o que han invertido fuera o que tienen otra nacionalidad, es decir, algún punto de conexión en el que dicen, oye, yo necesito a alguien que me ayude un poco a coordinar también y a combinar con otra jurisdicción. ¿Qué es lo que pasa? Porque tengo que presentar declaraciones, aparte de España, en 1 o 2 países más, pues se me complica un poco.
Entiendo. Entonces, bueno, en todos estos clientes, tanto tuyos como mío, que yo creo que coinciden en muchos aspectos, o en casi todos, cuando llegan a España se ven con la clara situación de que necesito una vivienda. Eso es obligado, ¿no? Y es aquí donde vamos a entrar a ver un poquito cómo deben hacerlo o qué opciones tienen, ¿no? para la tributación. Entonces, cuando llegan a España, pues, bueno, se podría decidir por alquilar o por comprar, pero ¿cómo tributaría una vivienda comprada por un extranjero en España considerando que no es residente fiscal? ¿Cómo tributaría? Bien, entendemos que es un no residente fiscal el que va a adquirir una vivienda. Correcto. Entonces, al final, un no residente fiscal, que al final, como bien sabes, España está llena, afortunadamente, de no residentes que han adquirido una segunda vivienda. Lo primero es que esa segunda vivienda no va a implicar que tú tengas, o sea, que tú seas residente en España. O sea, hay cantidad de no residentes en España que son residentes en un país donde están la mayor parte del tiempo y lo que tienen aquí es una segunda vivienda. Esta segunda vivienda, yendo, si te parece bien, desde la adquisición hasta el mantenimiento o incluso la puesta en rentabilidad, pues este no residente, lo primero, si entendemos que la vivienda es de segunda entrega, pues lo que pagaría sería el impuesto de transmisiones patrimoniales. Correcto. Este impuesto de transmisiones patrimoniales, como sabes, depende de la comunidad autónoma donde se localice el inmueble. En Madrid, si no estoy equivocado, es del 6%. 4% para familias numerosas. Efectivamente. Claro, pero ahí sí que tendría mis dudas si a un no residente podría aplicarle ese 4%. Bueno, vamos a poner que con carácter general fuera 6%. El 6%. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es del 10%, creo recordar. O sea, que ahí tenemos una variedad dentro de España. Entonces, en la adquisición de ese inmueble se devengaría el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y luego ya, dependiendo de si el inmueble va a estar puesto en rentabilidad o no, va a tributar de una manera. Si te parece, primero podemos comentar lo que sería un inmueble para uso y disfrute, que no está puesto en rentabilidad. Yo creo que ese es el caso más habitual que debes de tener, es decir, alguien que viniendo impatriado necesita una casa para su familia, ¿no? Para mí es el caso más habitual. Luego el tema de la segunda residencia es algo yo personalmente que prácticamente perdona, no... Gonzalo, por no despistar, porque si el no residente necesita una casa para su familia es porque al final va a estar más de 183 días en España y se va a convertir en residente. O sea, el caso que yo te comentaba es el no residente que adquiere una vivienda para su uso y disfrute o como inversión para puesta en rentabilidad. Correcto, estamos no residente fiscal, correcto. Entonces, el no residente fiscal, si te parece que yo creo que lo comentábamos el otro día, si quieres podemos retomar el ejemplo que yo creo que a la audiencia nos vamos a hacer entender bien. Imaginemos un residente fiscal en Suecia que adquiere una vivienda en la Costa del Sol. Pues cuando este individuo adquiere esta vivienda, se devenga el impuesto de transmisiones, correcto, lo paga y ahora ya decide que no la va a poner en rentabilidad, sino que la va a disfrutar porque va a estar 3 meses al año disfrutando de esa vivienda. Bien. Vale, pues entonces lo que tenemos que aplicar aquí es lo que la agencia tributaria llama, lo que la normativa denomina la imputación de renta inmobiliaria. O sea, al final es una renta presunta que hay que consignar en tu base imponible y a la cual se van a aplicar unos porcentajes determinados. Sí, eso me llamó muchísimo la atención, no lo conocía y me explicaste que entre el 1,1% y el 2% del valor catastral de la vivienda, en caso de que el municipio, incluso que no esté rindiendo ni nada, todos los años hay que hacer una declaración en la que hay que declarar el bien y te cobran ese pequeño fee, bueno, pequeño o lo que sea, del 1,1% o el 2%, ¿no? Lo vemos con un ejemplo, si quieres, como comentábamos el otro día. Si el precio de adquisición de la vivienda ha sido de 1 millón de euros, el valor catastral no tiene por qué coincidir con el valor de adquisición. Entonces, si asumimos un valor catastral de 400.000 euros, dependerá si el municipio donde hemos adquirido ese inmueble está revisado o no, desde un punto de vista catastral, y multiplicaremos si está revisado un 1,1%, o sea, 400.000 por el 1,1%. ¿Qué significa que esté revisado? Al final es que si el catastro ha revisado recientemente esa valoración o no. Entonces, si por ejemplo, para aquellos o
sea, para la gente que nos está viendo, que esté familiarizado con los datos fiscales que te da la agencia tributaria, cuando a ti te viene el valor catastral de un inmueble, la columna de al lado te indica si el municipio está revisado o no. Vale, o sea, si está revisado es el 1,1% Y y si no lo estuviera, el 2%. te aplica el 2%. El 2%. Entonces tú al final te vas a llevar a tu base imponible. Porque significa que cada revisión más o menos va en aumento o está más en línea con el valor que debería de ser correcto, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Más o menos. Es un poco la idea. O sea que, vale. Claro, como eso me es un poquito ajeno efectivamente en mi actividad diaria, pues me sorprendía mucho que si teniendo el inmueble parado, además de pagar los impuestos, digamos, como el IBI y todo gastos esto... corrientes, ¿no? Sí, exactamente, sí, tengas que pagar el tema. Vale, continuamos. ¿Y eso tributaría? Entonces ahí sacas una base, ¿no? Al final, imaginemos, Hemos hablado, sí. 400.000 por el 2%, lo que te dé lo multiplicarías por el tipo de gravamen que te corresponde. 8.000, pues el 19 o el 24. Claro, si eres residente fiscal en un país de la Unión Europea, el tipo de gravamen aplicable es 19%. Vale. Como en este caso estábamos hablando de un individuo que es sueco, es Unión Europea, 19%. Correcto. Entonces tú al final tienes que pagar con carácter anual un modelo 210 del impuesto a la renta de no residente en el que pagarías ese número resultante. De acuerdo, vale. Si en vez de ser residente fiscal en un país de la Unión Europea fueras en un país fuera de la Unión Europea, Reino Unido, por ejemplo, sí, ese porcentaje sería del 24%. De acuerdo, vale. Y ahora, si quieres, podemos comentar si lo pongo en rentabilidad, que es un poco lo que sí, que yo creo que desde luego si es un no residente y una segunda vivienda, efectivamente es muy probable que la pongan en rentabilidad. Efectivamente, ¿no? Entonces, al final, aquí es bastante interesante porque en el ejemplo del individuo residente fiscal en Suecia, imaginemos que lo alquila a los 12 meses del año por 1.000 euros al mes. Entonces tiene un ingreso anual de 12.000 euros. 12.000. Luego tiene una serie de gastos aparejados al inmueble que se puede deducir. Con lo cual, imaginemos que tenemos 12.000 por unos gastos de 5.000, te llevas a tu base imponible 7.000 euros. Pues lo multiplicarías por el 19% y eso sería lo que tú ingresarías. ¿Vale? Correcto. Sin embargo, en el caso contrario de un residente fiscal en un país fuera de la UE, los gastos aparejados, desgraciadamente, no te lo puedes deducir y todo ese ingreso de 12.000 en nuestro ejemplo tributaría al 24%. No sabías por qué decirme por qué es así esa diferencia, es curioso, ¿no? Pero es así, punto, ¿no? O sea, que no te puedas desgravar unos gastos que afectan, pero no hay una razón, no hay una razón lógica, sino que simplemente es la norma, ¿no? La desconozco, efectivamente. Vale. Y después, por último, ¿qué es lo que ocurre con la futura venta de esta vivienda? ¿Cómo tributaría? Es decir, alguien que ha comprado de no residente fuera de, o sea, dentro de la Unión Europea, pero es un no residente, ha comprado esta casa, la ha estado o no alquilando, la ha estado o no disfrutando y llega el momento en que quiere venderla. Pues aquí lo que tendríamos que tener en cuenta sería el valor de adquisición junto con todos los gastos aparejados a la adquisición, menos el valor de transmisión, teniendo en cuenta todos los gastos aparejados a la transmisión. De ahí nos va a salir vamos a suponer que ganamos dinero con la operación, una ganancia patrimonial, y esa ganancia patrimonial, independientemente de ser residente en un país en un país de la UE o fuera de la UE, la ganancia patrimonial va a ir al 19%. El tema importante de la consideración del no residente viene porque el comprador está obligado a retener el 3% del valor total del inmueble. O sea que... Entonces, lo que haremos es, asumiendo que el valor de transmisión de nuestro ejemplo anterior fuera 1.2 y asumiendo que son válidos 1.2 y 1 millón, tenemos una ganancia de 200.000 euros que va al 19%. ¿Qué sucede? Que ya el comprador ha retenido el 3% de 1,2. Entonces, muy probablemente, no hemos hecho los números, pero 1,2 por 19%, luego tendrías que restar las retenciones ingresadas, con lo cual probablemente tengas derecho a una devolución y en ese caso la agencia tributaria, con casi, no me he encontrado ningún ejemplo en el que no haya sido así, te va a mandar un requerimiento de solicitud de información, puesto que estás solicitando una devolución, donde tú puedas acreditar cómo llegas a esa devolución. Y si al final la agencia tributaria está de acuerdo con tus números, pues procederá y te devolverá.
Sí, es una forma de asegurar el pago de esas cantidades que me imagino que en el pasado había gente que al ser no residente a lo mejor se iba, no abonaba el impuesto o lo que sea, y entonces la Hacienda pues lo que ha querido hacer es, digamos, controlar un poquito eso, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto viene un poco de en el pasado, Otros tiempos. cuando no estábamos tan digitalizados, por decirlo así, Ujú. pues a ver cómo le echabas tú la pista a un no residente fiscal en vete tú a saber dónde, donde a lo mejor ni siquiera España tenía un convenio de intercambio de O sea, que ahora es información el vendedor el que se entre ocupa, España con ese país. Claro. el comprador el que se ocupa de retener para asegurar el pago del devengo del impuesto, ¿no? Eso es. Muy bien, muy bien. Eh, Ahora, un poco el tema, bueno, yo creo que cambiando un poco de tema sobre el tema de la Golden Visa, que primero creo que, bueno, tampoco hay que dedicarle mucho tiempo fundamentalmente porque dentro de muy poquito va a desaparecer. La verdad es que es un tema que ha sido tremendamente interesante, tremendamente relevante, y ahora nos encontramos con que esto desaparece, ¿no? Entonces, la pregunta inicial era que si comprar una vivienda en España te da derecho a obtener la Golden Visa, ¿no? A eso que tienes que comentar, ¿no? Bueno, o sea, al final, hoy porque estamos aquí hablando de vivienda, como es lógico, pero sabes que la Golden Visa no estaba ligada solo a la adquisición de un inmueble por encima de un importe determinado, sino también había un par de supuestos más. Tener a patrimonio o acciones. Hacer una inversión financiera determinada o creo que un saldo disponible en una cuenta. Básicamente corriente. Demostrar que tenías un determinado... Demostrar que tenías un determinado poder adquisitivo, solvencia, efectivamente. Solvencia. Con lo cual la Golden Visa, si no estoy equivocado, va a estar en vigor hasta el 12 de abril del año 25. O sea, dentro de muy poquito. Estamos hoy a día 21 de enero, se puede decir, ¿no? La fecha en la que estamos hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos hoy a día 21 de enero, pues lo que reste de 21 de enero hasta el 12 de abril. Entonces la Golden Visa a lo que daba derecho era a poder vivir en España. Es decir, no te convertía directamente en residente. ¿Sin restricción de tiempo? O sea, yo entiendo que sí. Ahí la verdad que no soy abogado migratorio, pero básicamente es eso. Pero no te hacía residente fiscal en España. No. Vale, o sea, que son cosas como muy diferentes. Yo no me sé los números exactos de cuánta gente, desde luego, nosotros como agencia inmobiliaria de lujo no hemos hecho muchísimas operaciones ligadas con la Golden Visa, que alguna hemos hecho, pero y tampoco me sé los números de todos los que han solicitado en España. Tú no sé si tienes alguna idea de los números, de los datos, pero ¿crees que esto, claro, afecta, ¿no? También un poco a la atracción de capital? O, es decir, ¿va a limitar el número de personas comprando, sin duda, ¿no?, extranjeras comprando vivienda en España? Ese es el efecto claro de la eliminación de la Golden Visa, ¿no? Pues desgraciadamente no tengo las herramientas para poderte dar una respuesta sobre esto. Lo que sí tengo un poco es la información que leemos un poco en la prensa y un poco lo que nos viene de nuestros países vecinos. Creo que en Portugal hubo también un tema similar, no recuerdo exactamente si se ha llegado a eliminar, creo que sí. El tema de la Golden Visa, un poco mediatizado por el incremento del valor de la vivienda que había tenido en determinados municipios y que hacían que el local ya no tuviera acceso a la adquisición de esa vivienda, de esa tipología de vivienda a la que sí tuvo en el pasado, ¿no? Pero de eso ya trasladarlo al impacto fiscal, pues la verdad que no tengo las herramientas para poder concretarte. Pero comprarte, o sea, ahora y después comprarte una vivienda en España no te da derecho a ser residente fiscal, ¿no? Eso ni lo era antes con la Golden Visa, ni... No, es que el tema migratorio no está ligado con el tema fiscal. O sea, es decir, hay gente que... No, pero yo creo que sí se puede confundir, ¿no? Claro, yo puedo vivir en España, pero no soy residente fiscal. Ah, pero oye, entonces vivo más de 183, entonces me puedo... Pero puede ser a lo mejor un salto, puede ser, o sea, para convertirte en residente fiscal, o sea, puede haber una conexión entre, o podía haber, vamos a hablar ya en pasado casi porque quedan pocos meses, pero podía haber una conexión entre conseguir la Golden Visa para después convertirte más fácilmente en residente fiscal. Yo entiendo que sí, y yo creo que, salvo que algún abogado especialista en migración me
me corrija, es por tratar un poco de dar luz a la audiencia. Tú, para vivir en un país necesitas tener un visado, para trabajar necesitas tener un permiso de trabajo. Entonces, si tú eres un comunitario, si tú eres un residente en un país de la UE, pues tenemos, dentro de la Unión Europea, tenemos libertad de circulación de capitales y de personas, ¿no? Entonces tú no necesitarías un visado para venirte a vivir a España. Ujú. Sin embargo, si eres un extracomunitario, sí lo necesitarías. Entonces, si tú tienes la solvencia para poder comprarte una vivienda por encima de ese importe, Sí, claro. tú ya estarías obteniendo, por decirlo así, la capacidad de poder vivir en España. Entiendo. Ahora bien, esa capacidad no tiene por qué materializarse. O sea, tú al final, pues yo he obtenido esta Golden Visa, tengo un inmueble en España, pero mire usted, yo es que trabajo en este país, vivo en este país y lo puedo demostrar, ¿no? Con lo cual no tendrías por qué convertirte en un residente automáticamente. Vale, y ahora algo que a mí personalmente por mi trabajo me interesa más es cómo tributa la compra de una vivienda para un residente fiscal. Es decir, alguien que viene impatriado, alguien que viene que es un gran empresario y decide por una concatenación de diferentes elementos, ¿no?, que España le conviene para establecer su residencia. ¿Cómo tributaría la adquisición de una vivienda para para un residente fiscal? Para un extranjero en España, si es considerado residente fiscal. Residente fiscal ordinario como tú y como yo. Sí, exacto. Pues al final lo que es la compraventa funcionaría igual que en los casos anteriores. Sobre el precio de adquisición voy a pagar un ITP si es segunda entrega de vivienda, y luego, si es mi vivienda habitual, no tendré una imputación de renta inmobiliaria, Vale. y si es mi segunda vivienda, pues si no la alquilo tendré una imputación de renta inmobiliaria, y si la alquilo, pues tendré que tributar por ese rendimiento de capital inmobiliario neto. Y ese rendimiento de capital inmobiliario neto, llevarlo a la tarifa progresiva del IRPF. Vale, porque una vez que tú pasas aquí más de 183, tienes tu núcleo, 183 días en territorio nacional, tienes tu núcleo de actividad, bien familiar, bien empresarial, y te conviertes en residente fiscal, es algo que te pregunté yo antes, que es lo mismo residente fiscal que residente fiscal ordinario. O sea, nosotros dos somos residentes fiscales ordinarios, y alguien que viene, que es un extranjero que viene a fijar su residencia aquí, se convierte en residente fiscal ordinario. No. Si no aplica la ley Beckham, al régimen especial para trabajadores desplazados, se aplica y no se la conceden, sería un residente ordinario, como tú y como yo. Vale, o sea que vamos con el tema de la ley Beckham, que para mí es tremendamente importante, porque yo tengo muchos clientes que sé que vienen acogidos a la ley Beckham, pero no sé exactamente todos los matices de la ley. ¿Me puedes explicar un poquito en qué consiste y qué beneficios tiene para la persona que se acoge a la ley Beckham? Sí. Lo primero es que la ley Beckham no aplica para deportistas. O sea, ya el otro día te lo dije. Me quedé alucinado. Dije, pero bueno. O sea, en su origen sí, pero bueno, por no aburrir mucho a la audiencia, yo creo que la ley Beckham tiene como 20 años o alrededor de 20 años, y ha pasado por diversas modificaciones durante todo este tiempo. Entonces no vamos a aburrir a la audiencia con esto, pero la realidad es que no aplica a deportistas. Con lo cual, si te parece, podemos tomar el ejemplo, pues, de la mayoría de los clientes con los que tenemos la suerte de tratar, que es al final un trabajador por cuenta ajena que trabaja para una multinacional, y al final es pues una persona que viene para prestar servicio para la compañía en España, ¿no? Vale, perdona, Ignacio, porque yo creo que la ley Beckham en sí no está diseñada para un inversor inmobiliario, pero creo que tiene un efecto colateral para los que se acogen a la ley Beckham, que prácticamente de manera obligada necesitan una vivienda. Es la deducción que yo saqué el otro día, ¿no? O sea, yo creo que la ley Beckham no está diseñada para un tema inmobiliario, está diseñada para el movimiento de impatriados, sí, que se acogen a unas medidas fiscales que son beneficiosas para ellos, y que de colateral inmediato clarísimo sí promueve un poquito el mercado la inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Lo vemos ahora, si te parece, con varios ejemplos, ¿no? para hacernos entender mejor. Al final, el propósito del régimen especial es nosotros que atraer talento que no tenemos en España. O
O sea, es decir, tiene que existir una causalidad entre la por qué esta persona viene a trabajar a España, ¿no? Ese es un poco el propósito de la norma. Es decir, ¿Talento o inversión o ambas cosas? O sea, Talento. en el momento que sale que entra en vigor este régimen especial, ese es el propósito, atraer talento que no tenemos en España. Entonces, a ese talento darle una serie de darle unas ventajas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas ventajas? Pues vamos a ponerlo con un ejemplo. La ventaja principal, o las dos ventajas principales, son que tú durante 6 años vas a tributar en España como un no residente fiscal en España, es decir, tributando únicamente por las rentas de fuente española y por tus activos en España. Sí, por todo lo que tengas en España y por todos tus rendimientos del trabajo generados como tu sueldo o tus dividendos o todo lo que se genera en España. Efectivamente, el único rendimiento que tendría carácter mundial serían las rentas del trabajo. Pero sí que es verdad que en la mayoría de los ejemplos que nos encontramos, el salario que percibe el trabajador por el trabajo que presta en España es abonado en su totalidad por la sociedad española, ¿no? Con lo cual, a este individuo lo que le estamos dando es un tratamiento, a pesar de tener la consideración de residente fiscal, de no residente fiscal durante 6 años. ¿Bien? Este tratamiento, al final, aterrizándolo en los números con un ejemplo, pues que sería si un alto directivo, que imagínate, tenga un sueldo bruto total de 400.000 euros, un residente ordinario que tenga un salario de 400.000 euros, estaría en un marginal 40 del, y pico, 40 y 45%. Vale. Un no residente, un residente acogido al régimen especial estaría en un tipo efectivo de gravamen del 24%. Por tanto, este diferencial de 20-21 puntos durante 6 años es mucho. Pues te da una capacidad de ahorro frente al residente ordinario bastante importante. Entonces, sí que eso daría lugar a que este individuo tenga una capacidad de inversión mayor que un residente ordinario porque su renta disponible es mayor. Entonces, normalmente, qué tipo de... O sea, yo, por ejemplo, de mis clientes suelen ser empresarios, no suelen ser contratados por cuenta ajena, por una multinacional. Normalmente vienen con... Entonces, de todo lo que tienen fuera, se dice que no tributa aquí, pero tributarán al tipo impositivo en el país de origen, entiendo yo, ¿no? O sea, quiere decir que parece que aquí como que no tributan, de acuerdo, no tributan por eso, pero no quiere decir que lo que tengan en el extranjero no tribute, tributa en el país de origen, ¿no? Muy buena pregunta. Efectivamente. Y si me pongo demasiado técnico, tú me paras. El residente fiscal acogido a la ley Beckham, efectivamente tributa en España únicamente por las rentas de fuente española. Pero es que este residente fiscal, la agencia tributaria, es cierto que le da un certificado de residencia fiscal, pero no es un residente convenido, es decir, no es un residente que pueda impugnar los beneficios de un convenio para evitar la doble imposición internacional. Es decir, si tú eres un contribuyente acogido al régimen especial que vienes de Francia, tú no podrías aplicar los beneficios del convenio para evitar la doble imposición entre España y Francia porque no tributas en España por tu renta mundial. Es decir, porque tú en tu renta española no vas a integrar tus ingresos de Francia. No, ha quedado claro que solo tributas por lo que generas en España. Claro. Vale. Entonces, será en este caso un asesor fiscal francés quien deberá determinar a qué tipo y de qué manera estás gravado en Francia por los rendimientos que puedas obtener en Francia o incluso en un país tercero. Vale, pero lo que sí, pero esos rendimientos, respondiendo a tu pregunta, sea lo que sea, que deberían tributar o bien en el país que se produzcan o bien incluso en el país del que tú vengas que pueda someterlos a tributación. En España, desde luego, mientras que estés acogido a la ley Beckham, no vas a tributar. El otro día te hacía o sea, para que alguien que nos esté escuchando que realmente esté pensando en fijar su residencia en España, que significa un tinglado importante, mover trabajo, mover familia, mover casa y todo esto. Y yo me imagino que cuando se sientan con vosotros analizan, hay gente que por obligación, un impatriado con una multinacional es España porque hay una fábrica, porque hay un centro de trabajo y porque porque sus
habilidades se necesitan en España. En eso no hay tema, pero más me refiero a los expatriados que compran grandes casas independientes y son grandes empresarios. Me imagino que hacen un análisis que no sé si te llega directamente a ti o lo hacen en su país de origen, pero tiene que hacer un análisis de dónde me interesa más vivir, ¿no? A nivel fiscal. Entonces, por un lado estará, por ejemplo, el idioma. Para alguien como LATAM, ¿no? Que es venezolano, colombiano, mexicano, que nosotros tenemos muchos clientes de estos, se sienta en un momento y hay una situación en su país de origen que es complicada y entonces empiezan a analizar. Vámonos, uno de los países, España, primero aporta el idioma, después seguro que el clima, gastronomía, cultural, todo esto, porque también a lo mejor compite con Miami, pero no sé si eres capaz de intuir, porque me imagino que no puedes tener todas las tributaciones de todos los países, pero si es España, acogiéndote a la ley Beckham, un país que compite adecuadamente con otros países para atraer ese talento del que tú estás hablando, ¿no? O sea, ¿qué opinas viendo un poco todo el panorama internacional? No sé si ahí puedes aportar algo de que por esta vía España se convierte en un país atractivo, ¿no? Pues mira, si te parece, empezamos por lo que yo entiendo que es el origen de nuestra profesión y la segunda derivada de la misma. Es decir, el origen de nuestra profesión es ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. Claro. Y la segunda derivada de esto, ya los años de profesión tal y como yo lo veo, es que nuestra profesión tiene un carácter, sobre todo a día de hoy, preventivo. Es decir, cuando nos sentamos con alguien que está valorando venir a España, siempre decimos lo mismo. Oye, mientras mejor me traslades la información y mejor seamos capaces de aterrizar encima de la mesa cuáles son tus inquietudes y tras analizar tus inquietudes, cuáles son tus ingresos, tus potenciales ingresos y cuáles son tus activos, entonces a partir de ahí vamos a tratar de ayudarte a visualizar cuáles serán tus obligaciones tributarias. Sí, y ahí por supuesto. Ahí voy de adelante para atrás, ¿no? Ten en cuenta que en España pagamos el impuesto de la renta de las personas físicas, también pagamos el impuesto sobre el patrimonio, o también lo tenemos, y también tenemos el impuesto de solidaridad para grandes fortunas, que es como un segundo impuesto de patrimonio, ¿no? Me gustaría que también ahora me aclararas. Bueno, no lo sé, no, al final no sé. Yo lo que sí veo es que tenemos un nutrido grupo, casi voy a contestar yo, pero tenemos un nutrido grupo de personas que tienen una gran capacidad empresarial, ¿no? Con grandes ingresos que deciden España. Yo estoy convencido de que España es un destino atractivo para mucha gente. Y bueno, me gusta pensar que esta ley Beckham atrae a un gran talento y un gran capital, ¿no? Porque ¿cuál es también, ahora se habla, por ejemplo, de la ley Mbappé? Uh-huh. ¿Me la puedes explicar un poquito para comparar las dos? O sea, que son totalmente diferentes. Sí. Si te parece, un poco por rematar el tema anterior, y que también está muy asociado a la ley Mbappé, nosotros nos gusta centrarnos en lo que es la foto completa, porque sobre todo nuestra fiscalidad, y ligado al carácter preventivo que te decía, no sé si por suerte o por desgracia, nuestra profesión es muy cambiante. Entonces, por las leyes, ¿te refieres? Claro, o sea, quiero decir, Sí. le podemos estar diciéndole en el año 22, que fue cuando se aprobó, por ejemplo, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Este fue un impuesto que se aprobó al final del año 22. Ahora vamos con eso también, sí. Claro, entonces, lo que quiero decir con esto es que había, en ese momento, en el año 22, no teníamos este impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas y el impuesto del patrimonio en Madrid estaba bonificado. Entonces, había contribuyentes en España que eran residentes fiscales que vivían de sus rentas pasivas y estaban encantados de pagar su impuesto de la renta de las personas físicas. Presentábamos su impuesto de patrimonio porque estaban obligados. Ese impuesto de patrimonio al final era cero porque la cuota estaba bonificada
Y finalmente, bueno, pues en el año 22 se dio la vuelta a la tortilla y hubo contribuyentes de este tipo que se marcharon. ¿Por qué? Pues esto lo explican muy bien los anglosajones, que saben que manejan muchas veces mejor que nosotros lo que es la educación financiera, ¿no? Claro, Sí. cuando tú le explicas a un estadounidense que hay un impuesto de patrimonio que al final o un impuesto de solidaridad, que al final sobre tu patrimonio, aunque no produzca, puedes estar pagando el tipo X, pues claro, siempre nos dicen lo mismo. Claro, ok, pero es que esto significa que yo a mis activos financieros, aparte de la rentabilidad que yo estoy acostumbrado a sacarle al año, tengo que sacarle X puntos más, ¿no? Entonces, claro, esto con determinadas mentalidades todavía choca mucho más, ¿no? Bueno, de hecho, si el patrimonio no rindiera, si hablamos, por ejemplo, de patrimonio inmobiliario y cada año cobrar, o sea, llega un momento en que llegaría al tipo mínimo donde ya no tributas, pero básicamente te habrías liquidado, si es, no sé si era un 3% anual. Depende, por encima. porque es que cada comunidad autónoma es un poco... Pero es así, ¿no? Es decir, si tú tienes un patrimonio de 10 y cada año, si no lo tienes produciendo, te van quitando una pequeña parte, acabas mermando muchísimo. Claro, si tú imagínate, ¿no? Y yo creo que con esto en la audiencia nos vamos a explicar mejor, que tu patrimonio fuera, imagínate una cuenta corriente en el banco a la vista con 15 millones de euros, esos 15 millones de euros, aparte del propio efecto de la inflación, aparte tendrías el pago del impuesto de patrimonio o del impuesto de solidaridad, con lo cual, claro, en un horizonte temporal largo, al final entre inflación e impuestos, pues se irían comiendo tu saldo en cuenta corriente, ¿no? Sí, increíble, increíble. Entonces, con la ley Mbappé, perdona, que estábamos con... sí que quería terminar lo anterior. La ley Mbappé y la ley Beckham, o sea, realmente no tienen nada que ver. O sea, no tienen conexión. Me explico. Al final, la ley Beckham lo que hace es que un residente fiscal se le da la oportunidad de tributar como un no residente fiscal, y al final la ley Mbappé, que no deja de ser otra cosa que una deducción autonómica aprobada en la Comunidad de Madrid, lo que posibilita es que un residente ordinario, si realiza una inversión determinada y se convierte en contribuyente de la Comunidad Autónoma de Madrid, puede aplicar en la cuota autonómica del impuesto de la renta a las personas físicas una deducción del 20% sobre la inversión que ha realizado. Inversión que no puede ser vivienda. Inversión que no puede ser vivienda. Sí, el otro día, comentando contigo, aquí me surgían un montón de dudas, ¿no? Porque tú, por ejemplo, compras acciones y en ese mismo momento, digamos, que obtienes una bonificación del 20% por esa compra, que no sé en qué momento, digamos, se te imputa. Es decir, en el mismo instante que haces la inversión ya te estás descontando ese 20%, y ese 20%, ¿qué pasa si quiero vender esas acciones? Vamos a poner un ejemplo, si te parece. Sí, ¿vale? Pues el otro día me resultaba eso muy curioso, ¿no? Cómo se trataba, aunque me imagino que, bueno, tiene mucha chicha eso, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo, a ver si somos capaces de explicarnos bien. Al final, bueno, sí que es cierto que para poder aplicar a esta deducción hay que también no haber sido residente fiscal durante una serie de años en España. ¿Bien? También es en decir, la ley, yo no la puedo aplicar. También en la ley Beckham. Para cogerte la ley Beckham tienes que estar 5 años. 5 años sin haber tú residido. hayas sido no residente fiscal en España. Vale, porque incluso. Sería el único punto de conexión. Perdona que recapitule, pero tú puedes ser español, sí, haberte ido 5 años y venir acogido con la ley Beckham. Sí, de hecho, abro un pequeño paréntesis. Antiguamente eran 10 años y lo bajaron a 5 años. Y eso nosotros sí que nos hemos dado cuenta que ha favorecido que mucho nacional español que había sido desplazado por su compañía a un tercer país, pues ahí se le ha abierto una ventana para volver, ¿no? Entiendo. Entonces, volviendo a la ley Mbappé, el único punto de conexión sería que tú tienes que no haber sido residente fiscal en España una serie de años antes de poder aplicarla, es decir, ni tú ni yo la podemos aplicar. ¿Puedes acogerte a ambas al mismo tiempo? ¿O sea, no, ¿se puede dar? No, porque porque el ley Beckham no tributa por IRPF, tributa por IRNR, por impuesto a la renta de no residentes. Y el de la ley Mbappé tributa por el IRPF como tú y como yo. Vale. Es un residente ordinario versus un residente
acogió a la ley Beckham. Los dos son residentes, pero uno es residente ordinario. ¿Y de qué depende de que se acojan a uno? ¿Depende de su situación, digamos, económica financiera? No, pues si quieres un poco, porque al final sobre la ley Mbappé hemos hablado todos y se le ha bautizado así, yo no, pero se le ha bautizado así, pues al final es que un deportista sí se puede acoger a la ley Mbappé, pero un deportista no se puede aplicar no se puede acoger a la ley Beckham. Uh-huh. Entonces, bueno, luego habrá otro tipo de situaciones, ¿no? Pero al final el residente ordinario que se acoge a la ley Mbappé, como te decía, tiene que no haber sido residente fiscal en España una serie de años, tiene que instalarse en España y residir durante una serie de años y seguir residiendo en la Comunidad de Madrid. Entonces, tiene que realizar una inversión determinada. Porque en la ley Beckham tú te puedes ir en cualquier momento y en cambio en la ley Mbappé tienes que permanecer durante un determinado número de años. Si te aplicas la deducción. Es decir, claro. Bueno, tú con la ley si Beckham... con la ley Mbappé es para aplicarte la deducción. No. Espera. No, Espera. Es Porque muy complicado, tío. Espera, porque eso tiene cierta amiga. Si tú vienes, te acoges a la ley Beckham y te la dan por 6 años, ¿vale? Máximo. Hay gente que está... 2, 3, bueno, hay gente que estará a los 6, lo claro, normal, hay seguramente. Gente que está a 6 y luego pero gente que se queda tiene en que España ir. Vale, y 3, se queda. vale. O hay gente que de repente al segundo año se tiene que ir y se va. Perfecto. Esto versus otra serie de países. Hay países, por ejemplo, que tienen regímenes especiales también que sí te obligan a estar una serie de años. O sea, es decir, si dura 6, me lo invento, si dura 6, pues tienes que estar mínimo 4. Vale, de acuerdo. Entonces, volviendo a la ley Mbappé, como te digo, es un residente ordinario y aquí es donde está el punto para mí muy importante, porque ten en cuenta que la ley Mbappé se ha aprobado en el año 24 sí. y todavía no la hemos aplicado. Porque no hemos presentado el impuesto de la renta de las personas todavía físicas no. hasta abril está 25. El 25. Claro. Claro, en abril 25, o sea, dentro de 3 meses, empezaréis. Dentro de 2 meses empezamos a presentar las declaraciones de IRPF del año 24. Y ahí tendrás ya muchísimo más dominio del... No, entonces es en la propia declaración del impuesto donde tú decides si te aplicas la deducción que habilita la ley Mbappé o no. Entonces, voy a poner un ejemplo, si te parece bien. Sí. Es decir, lo necesito. Tú eres un contribuyente que puedes tener derecho a aplicar la deducción en cuota autonómica a la que te habilita la ley Mbappé. ¿Vale? ¿Por qué? Oye, pues porque te conviertes en residente ordinario y has realizado una inversión que te da derecho a poder aplicar esa deducción en cuota. Compra de acciones, Has hecho una inversión financiera y te da derecho. Por ejemplo, has comprado 500 acciones de, no digo el Banco Santander porque la inversión no tiene que ser necesariamente de una empresa española. ¿Vale? Pero bueno, vamos a imaginar que Banco Santander. Vale. Tú has comprado 5.000 acciones por el valor de cotización de la acción el día de compra de Banco Santander. Vale. Perfecto. Pues a ese montante total tú puedes aplicarte una deducción en la cuota autonómica del IRPF en el año 25, por esa inversión que has realizado en el año 24, ¿vale? Vale. ¿Qué sucede? Y para mí es donde va a estar lo atractivo y donde vamos a tener que sentarnos con los clientes. Pero la deducción se obtiene por el capital invertido. Sí. O sea, si yo he invertido 1.000.000 euros, 200.000, pero vamos a ver, ese dinero que yo he invertido, es lo que te preguntaba el otro día, ese dinero ya ha podido pagar impuestos, ese dinero... Claro, pero justo... O sea, quiero decir, y ese dinero ya viene tributado. Y esa pregunta está muy bien tirada, Gonzalo, pero eso nos pasa siempre con cualquier inversión, independientemente de nuestro estatus. Es decir, si yo mañana me compro el mismo número de acciones por el valor de cotización por Banco Santander, ese dinero que yo estoy, o sea, que yo estoy poniendo para comprar eso, probablemente también haya tributado. Vale, pero entonces... ¿Cómo se obtiene esa bonificación de 200.000 euros sobre el millón que yo he puesto? Claro, yo he puesto ese millón y yo cuando presente mi impuesto, entonces yo cuando haga mi liquidación total, yo al final tendré una cuota a pagar, vale, y ahí... sobre esa cuota a pagar me aplico la deducción. Joder, es interesantísimo eso. Claro, pero lo más interesante es lo que te voy a contar ahora.
yo tengo que mantener esa inversión durante un periodo de tiempo, al igual que tengo que mantener la residencia en la Comunidad de Madrid durante un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo? 3 años, si no estoy equivocado. ¿Y cuál es el periodo de tiempo que tienes que mantener la Yo creo inversión? que 3 también. Vale, si no estoy equivocado. Pero claro, aquí es lo que yo te decía, que Claro, te juegas claro. la marcha de la inversión. Claro, ahí es donde está el punto. Si tú, cuando hagas esa declaración y te apliques esa deducción, tienes que tener muy claro que efectivamente vas a mantener la inversión y vas a mantener tu residencia en la Comunidad de Madrid. Ya, Porque pero- si te vas al año y medio, deberías hacer una complementaria Sí. de tu IRPF del año Por el 25, 50% del tiempo. devolviendo ese importe. Sí, pero me entiendes lo que te digo, ¿no? Que hay inversiones que tú puedes No, es decir, que las hay tengo, hombre, vamos a ver, si por ejemplo son bonos, si es renta fija, lo entiendo, o sea, eso sí lo entiendo, pero de repente estamos hablando de inversiones que tienen renta variable, ¿qué tal? Y como estoy un poquito metido en eso, digo, a mí me obligan a meterme en renta variable durante 3 años que puedo perder, y me lo explicabas bien, ¿no? Que la verdad es que la bonificación del 20% hace muy difícil que tengas una pérdida mayor asociada a la inversión, Bueno, ¿no? o sea, lo que yo te trataba de explicar el otro día, que igual no me terminé de explicar muy bien, es que o sea, una de las cosas más importantes de nuestra profesión es que nosotros somos las consecuencias de las cosas que pasan. Me explico. Al final, tú prestas asesoramiento a una compañía en materia laboral y te dicen, oye, pues es que voy a despedir a un trabajador. ¿Cómo tributa la indemnización? Ahí entramos. O mercantilmente has hecho una operación y dices, ¿cómo tributa esta operación? ¿Te vas a comprar una casa? ¿Cómo tributa esta operación? Entonces somos las consecuencias de las cosas que pasan. Claro. Entonces, claro, cuando tú como inversor decides hacer una operación, pues tú variabilizas lo que a ti te importa. Entonces, a la hora de presentar tu declaración... Bueno, es que para empezar haces la inversión y tienes un 20% de retorno. O sea, eso claro, es brutal porque no claro, hay... pero ahí es donde tú tienes que decidir financieramente, decir, oye, Que sí, lo entiendo. yo voy a mantener esto X tiempo y luego incluso desde una perspectiva incluso personal o emocional o ya puedes meter en el cóctel todo lo que tú quieras. Oye, yo voy a seguir residiendo aquí durante durante un periodo de tiempo que no tenga que deshacer lo que he hecho. Entonces, por eso te digo que siento mucha curiosidad de ver ahora cuando nos vayamos enfrentando ya en un par de meses, bueno, pues ya en el mes de marzo que lo empezamos a preparar, a sentarnos con la gente que le puede aplicar esto y decir, oye, ¿lo aplico o no lo aplico? Entonces vamos a tener muchas conversaciones de este tipo y va a ser muy interesante ver quién lo aplica y quién no lo aplica, porque al final decirle a alguien dentro de 4 años, oye, tienes caja para poder devolver este 20%, claro, es una decisión financiera. Pero, ¿crees que hay gente que está viniendo únicamente atraído por la ley Mbappé, entonces? No. O sea, es como un colateral a... Yo no he tenido conversaciones... sobre esto. Sí que es verdad que... Pero sería alguien que tiene un gran patrimonio o liquidez, vamos a decirlo, una gran liquidez. O sea, el perfil, me estoy tratando de hacer como una especie de perfil que podría estar muy beneficiado por la ley Mbappé, alguien que tiene mucha liquidez, que en el momento que la invierte... ya, lo que pasa que, claro, que bueno, tienes que es que las aristas de esto, Gonzalo, son muchas, ya. la pera. No Pero, funciona lo que yo estaba pensando. No. Es súper interesante y si te parece lo aterrizamos muy brevemente. Tú piensas que al final tiene que ser alguien con capacidad de poner dinero en algo, ya sea capital o crédito. ¿Vale? Entonces, claro, es lo que comentábamos al principio cuando nos sentamos con alguien para decirle, oye, estas son tus obligaciones tributarias y tenemos que ver exactamente cómo va a afectar a todo. Claro, tú piensas que esa inversión va a computar a efectos de impuesto patrimonio e impuesto de solidaridad. Entonces, claro, en tus cálculos también tendrías que tener en cuenta el potencial impacto que va a tener eso. Entonces, claro, los números que tenemos que hacer entre todos pues son bastante interesantes. Porque el impuesto del patrimonio, que ahora me encantaría que me lo explicaras detenidamente, ¿afecta a un residente acogido a Beckham, a la ley Beckham? Afecta por los activos que tiene en España. Por los activos que tiene en España. Claro, entonces al final pero el análisis... Pero el Mbappé piensa que tributan IRPF
por todos sus ingresos con carácter mundial, e impuestos sobre patrimonio e impuestos sobre solidaridad por todos sus activos mundiales. A ver, eso, no, repítemelo, por favor. Sí, claro. El de IBECAM, sí, al final, tributa como no residente. Entonces, tributas por lo que tienes en España y por lo que generas en España, y no por lo que tienes en el resto del mundo. Eso es. ¿Y la ley Mbappé? Y la ley Mbappé, al final, es un contribuyente residente ordinario como tú y como yo, solo que se le ha dado este beneficio de aplicar una deducción en el IRPF, la cuota autonómica. Pero su patrimonio y su impuesto de solidaridad va con carácter mundial. O sea, si tienes ¿Tributando aquí? X activos situados donde toque. ¿Tributos aquí? De hecho, previamente, en marzo, en marzo tenemos que hacer el famoso modelo 720, donde tú tienes que informar a la agencia tributaria de aquellos activos que tienes por un importe superior a 50.000 euros y tienes que informarlo. Y posteriormente en el IRPF tendrás que pagar por los rendimientos que producen esos activos que has reportado, y en el impuesto de patrimonio y en el impuesto de solidaridad pagar el impuesto por la tenencia de esos activos que has reportado. En un cliente de estos complicados me está llamando la atención, porque en un cliente de esos complicados, ¿cuántos intervenís? No, ¿cuántos de pues mira, BDO nosotros intervenís con un cliente complicado que tenga todas estas aristas? Al final, ¿no? Si te digo la verdad, ya no es cuánta gente interviene, sino cuánto lo tenemos en la cabeza y cuánto te llegas a saber las cosas de los clientes a los que tratas de dar lo mejor de ti. O sea, gente con la que llevamos colaborando en gente 7, 8, 9 años, es que prácticamente te has convertido en alguien que en su bueno, aparte de, gracias a Dios, de su máxima confianza. Es decir, claro, es que para cualquier cosa, afortunadamente, tenemos línea abierta. Entonces, dices, oye, ¿esto cómo puede afectar? ¿Cómo no puede afectar? Sobre todo, como te digo, es que esto es muy cambiante. Entonces, hay que tratar de estar muy sereno para decir, oye, como siempre, analizarlo desde todos los puntos de vista. Como te digo, muchas veces no es... o sea, cuando yo te decía que son las consecuencias de algo que pasa, no es a sacar el balón fuera, es que es cuando tú le dices, alguien te está diciendo, oye, voy a realizar tal inversión. Vale, fenomenal, pero primero desde aquí, hay que ver financieramente. Yo no te puedo decir porque no soy financiero, por mucho que sea un mundo que me atraiga, pero no soy financiero. Claro, primero tienes que analizar esto, estar totalmente seguro, y ahora ya, como las cosas no son blancas o negras, podemos tratar de trabajar contigo en 1, 2, 3, los distintos escenarios que seamos capaces de prever, pero claro. O sea, para un mismo individuo, lógicamente, puede haber múltiples enfoques, o solo uno es el mejor. Nosotros lo que tenemos que tratar de cubrir es, oye, hay que cumplir con todas tus obligaciones tributarias, hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo tratar también de descontar un poco qué puedes hacer a futuro. Me explico. Pues si gente que puede estar interesada en una donación, si muchísima gente nos pregunta, oye, pues por temas de sucesiones, claro, analizar por temas de moverte, de dónde viene, dónde está, claro, y a dónde va, ¿no? Claro. O sea, para armarlo todo correctamente. Claro, por eso te decía que la mayoría de nuestros clientes siempre tienen un componente internacional. O sea, es gente que se mueve mucho, o que su entorno se mueve mucho, o que tienen activos fuera. Entonces, claro, te pongo un ejemplo súper sencillo. Una persona que haya residido, imagínate, en Reino Unido y viene aquí a jubilarse, español o española, y dice, oye, perfecto, no, ya se convierte es nacional español y se convierte en un residente ordinario como tú y como yo, que vive de sus rentas pasivas, porque ya no cambia tiempo por dinero, ya no trabaja, ¿no? Entonces, claro, pero te dice, oye, pero yo invertí todo mi dinero, todo el dinero que gané mientras estaba fuera, lo invertí y lo tengo fuera. Pues tengo casas, tengo una participación en una compañía, o tengo un gestor de patrimonio con el que llevo trabajando 25 años. Si es residente ordinario, tributa por todo aquí. Claro. Pero en este ejemplo
que aparentemente es como muy sencillo, porque dices, bueno, pero al final Sí, este señor es un jubilado en España que tendrá una pensión y sus inversiones y lo que produzca y las rentas pasivas que produzcan sus activos. Sí, bueno, fenomenal, pero es que todo lo tiene fuera. Entonces, siempre tienes que ver el impacto que pueda tener en el estado donde están localizadas todas esas inversiones, si tiene que estar obligado a presentar una declaración en ese país y cómo opera en el país que eres residente. En el ejemplo del Reino Unido que te he puesto, es que en Reino Unido, por ejemplo, ni siquiera el año fiscal va con el año natural. Tienen un ejercicio partido que va pero de bueno, abril a cuando ya abril. llevas un tiempo, es verdad que si te pilla el año en medio, de acuerdo, pero si ya lleva... No. O sea, en el ejemplo que te pongo, esta persona ya vive en España. Lo que pasa es que si está obligada a presentar una declaración en Reino Unido, como el ejercicio es partido, en este caso concreto, nosotros tenemos que tener en cuenta 2 declaraciones fiscales de 2 periodos Pero en principio tributarios distintos. esa persona... Y esa persona tributa aquí por todo. Pero Reino Unido entiendo que debe de haber algún convenio por el que renuncia a tributo, ¿o no? No. ¿Hay una doble tributación? No, no hay doble tributación. Lo que hay es... Una doble, sí. No. Lo que hay es una obligación de tributar en Reino Unido por los rendimientos generados en Reino Unido, lo que te puede dar obligación, según la ley interna, a presentar una declaración en Reino Unido. Y lo que te dice el convenio es que tú, cuando hagas la declaración en España, lo que te habilita el convenio es a ver cómo evitas tú esa doble imposición. Pero se puede evitar, ¿no? Claro que se puede evitar. Claro que se puede evitar, pero hay que hacer estas declaraciones. Por supuesto. Entonces, que es un lío, sí. Entonces, en este caso concreto que te digo, que aparentemente pero es yo una donde persona... quiero llegar es que no existe, aunque tenga mucho... que haya que haber mucho control en todo su, digamos, su papeleo, su situación, Sí. Realmente no acaba tributando doblemente, ¿no? O sea, no acaba tributando doblemente, sí, lo hace bien. pero no exime de la obligación de tener que presentar declaraciones en más países. Y tal, para que la Hacienda de allí sepa exactamente lo que tiene, aunque el tributo se pague en España, ¿no? No se pague, no. O sea, tú al final lo que haces es esos rendimientos producidos en ese país pueden dar lugar al pago de un impuesto. Entonces tú ese impuesto, en este caso en Reino Unido, vale. Imagínate, pues tengo un portfolio de acciones invertidas en Reino Unido por las que tengo que pagar impuestos, tengo una pensión inglesa y tengo 3 alquileres en Reino Unido. Entonces el asesor fiscal te dice, oye, pues sí, con esto estás obligado a hacer una declaración en Reino Unido. Vale. Perfecto. Entonces tienes que hacer una declaración de abril a abril, ¿vale? Vale. Entonces ahora nosotros te decimos, perfecto, como eres residente fiscal en España, tú tienes que hacer una declaración por los ingresos que tienes de todo el mundo, de enero a diciembre, ¿vale? Vale. Entonces, yo lo primero que hago es hablar con ese asesor fiscal, porque le digo, oye, que yo necesito 2 declaraciones tuyas. Vale. Una declaración que comprenda del 1 de enero al 5 de abril de un año y otra declaración que vaya del 6 de abril al 31 de diciembre de otro año. Entonces yo necesito 2 declaraciones tuyas. Entiendo. ¿Vale? Entonces yo, cuando consignamos todos los rendimientos en la declaración española, no volvemos a pagar, sino que lo que hacemos es, en virtud del convenio para evitar la doble imposición entre España y el Reino Unido, evitamos la doble imposición. Es decir, aplicamos lo que se llama un crédito fiscal, una deducción por doble imposición internacional, que es por los impuestos pagados en Reino Unido, aplicamos una deducción en la declaración española. Si todo eso se hace bien, todo eso se hace bien, no volverías a tributar por esos ingresos por los que ya has tributado. Vale. Luego tiene un poco más de miga. Ya, seguro, pero... Joder, como todo esto que es un poco locura, efectivamente, y es tan importante, ¿no? Porque es que es absolutamente vital, ¿no? Para maximizar el rendimiento de tu dinero, ¿no? Te diría, ojalá que yo pudiera decir, oye, para maximizar, no, estamos hablando de para cumplir con tus obligaciones tributarias. Sí. Pero bueno, hay una manera óptima y yo creo que también a lo mejor por desconocimiento, si estás muy bien asesorado y como en BDO, pues estupendo, ¿no? Pero seguramente hay maneras de hacerlo bien, que cumplas con tus obligaciones y que no maximicen o no optimicen el rendimiento fiscal, ¿no?
Por ejemplo, yo creo que como residentes ordinarios, tú y yo, o yo, por ejemplo, como empresario, sí tengo, aunque poco margen de movimiento, pero sí tengo una manera de hacer las cosas optimizadas. Como por ejemplo, que si tienes varias sociedades, hacer un holding siempre que te lo permita la ley con determinadas circunstancias, pero eso me permite, por ejemplo, que en el futuro, cuando venda una de las sociedades o venda una de las empresas, pues tribute menos y entre en la sociedad holding y todo esto, ¿no? Entonces, lo puedo no hacer, puedo estar cumpliendo mis obligaciones fiscales, pero puedo no estar optimizándolas, ¿no? Bueno, sí. Pero para eso estáis vosotros, o sea... Ya con esto del holding, te invito a otro compañero mío aquí, tenemos otro podcast, porque eso ya da... O sea, te quiero decir, Sabes que está súper de moda, ¿no? En internet, el tema del holding tal, porque entre otras cosas yo creo que es una de las pocas vías para un empresario que tiene varias sociedades y además que tiene que tener un sentido económico lógico y tiene que cumplir unos requisitos y todo esto, y te lo digo porque estoy un poco metido en eso y bueno, si ¿sabes? no me asesoran, yo seguiría cumpliendo con mis obligaciones fiscales, pero no, por ejemplo, estaría preveyendo bien el futuro de lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues es por eso... Es un buen ejemplo, o sea, lo que trato de explicar es que o sea, yo cuando terminé de estudiar, que ya fue hace bastante, como se puede notar, teníamos más o menos Yo creo que capacidad... vosotros estáis estudiando todo el día, ¿no? Sí, bueno, o sea, cuando terminé todo ya el día. O sea, cuando terminé una la universidad, te quiero decir. terminé una formación reglada, de todo, ¿no? efectivamente, cuando terminé una formación reglada, era posible, más o menos, saber de todo. No digo ser un especialista en todo, pero saber de todo. Yo, humildemente, a día de hoy, creo que es muy difícil. O sea, por darte que seguro que te suenan los precios de transferencia, ¿no? Porque es que cuando yo estudié, es que ni se estudiaban los precios de transferencia, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo lo que no trabajo prácticamente todos los días es que ni me atrevo. Gracias a Dios, porque además me gusta mucho mi profesión, leo y pregunto mucho, pero es que hay gente que lo sabe hacer fenomenal. O sea, no... Entonces, quieres decir que tienes que irte a la hiperespecialización absoluta, ¿no? Yo creo que sí. O sea, es decir, yo creo que estamos obligados a conocer de qué va un poco todo, pero a mí me gusta decir que esto nos faculta para no meterte donde no sabes. O sea, decir, oye, mira, esto es que me lo he empezado a mirar, me parece súper interesante, pero es que yo no me puedo especializar ahora en esto, ¿no? No. Entonces, hay gente que ya está especializada en eso y lo hace muy bien. Y afortunadamente, pues si un día tienes la inquietud, pues yo estoy encantado de poder presentarte a alguien. Buenísimo. Nosotros también en Promora estamos hiperespecializados por cliente, porque es un tipo de cliente nicho muy concreto de muy alto nivel, pero también por zonas, por microzonas, ¿no? O sea, son zonas muy pequeñas que domina mi gente súper bien y que no solo asesora en el precio de la vivienda, cuánto vale tal, sino también en toda la logística que envuelve a la urbanización, ¿no? Pero yo lo que me di cuenta, porque estoy en contacto constante con gente de tu gremio de asesores fiscales, laborales y todo, que efectivamente cuando hay una situación mínimamente complicada tienen que intervenir varios que son los hiperespecializados o los superespecialistas, ¿no? Oye, si ya se nos va haciendo tarde para concluir sobre el tema del patrimonio, que yo creo que no hemos entrado, que lo hemos pasado muy por delante. Actualmente, dime, ¿qué es y a quién afecta el impuesto? Bueno, no se llama sobre patrimonio, ¿no? Se llama de solidaridad. Es que ahora esto es un poco follón y a ver cómo me hago entender. Hasta el año 22, lo que teníamos en España era impuesto sobre patrimonio. Impuesto sobre patrimonio, que como sabes es un impuesto cedido a cada comunidad autónoma. Y que estaba bonificado en Madrid, por lo tanto... Entonces lo que teníamos era 17 impuestos sobre patrimonio. Entonces, en el año 22, ¿qué sucedía? Que teníamos el impuesto de patrimonio de Madrid bonificado al 100% en su cuota. Es decir, si tú caías en los supuestos de estar obligado a presentarlo, lo presentabas y cuando, vale, sí, a cero. Y cuando liquidabas ponías que era cero y fenomenal, lo presentabas.
Vale. ¿Cuál era la comunidad o cuál era una de las comunidades por hacer la comparación más gravosa y cuánto era? No te sé decir, sabes. no te sé decir, pero lo que sí te puedo decir era lo que teníamos en el año 22. Lo que teníamos era Vale, algo que bonificado. en Galicia estaba bonificado al 50% la cuota y en Andalucía se iba a bonificar al 100%. O sea, Andalucía Eso en el era año 22 Vale. iba a terminar como Madrid. Vale. Entonces, en el año 22, al final de año, se aprueba el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y al final lo que viene es agravar también el patrimonio de los contribuyentes. Entonces, se empiezan a crear una serie de reglas Es un específicas. impuesto general para cualquier persona que, o sea, residente y bueno, residente fiscal, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga patrimonio en España por encima de unas determinadas cantidades que ahora me comentas. Efectivamente. Entonces, el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas en el año 23 por el año 22 se presenta cuando ya has presentado tu impuesto de patrimonio. Es decir, si atendemos a la cronología que comentábamos antes, tú en abril estás presentando de abril a junio el IRPF y el impuesto de patrimonio hasta 30 de junio. Y en julio presentabas el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas. ¿Por qué? Porque necesitabas conocer cuánto habías pagado de cada impuesto para aplicar deducciones en la cuota de este impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas. Por tanto, es muy difícil, o yo no tengo las herramientas en este momento para concluirte cuál fue el efecto final, porque va a tener en cuenta cada una de las normativas de cada comunidad autónoma. Entiendo. De hecho, como estamos basados en Madrid, si te parece, te pongo el ejemplo de Madrid, que consistía en que Madrid en el año 24 por el año 23, al final lo que hizo fue que recuperó el impuesto de patrimonio, con lo cual tú no pagabas impuesto temporal de solidaridad, sino que pagabas impuesto de patrimonio. Y lo que el año anterior habías tenido que presentar y pagar en julio, este año lo dejabas todo hecho a 30 de junio. O sea, os te digo, es muy complicado y muy complejo, pero al final a lo que me lleva es que de una suerte o de otra, al final tienes que pagar por el patrimonio neto que tienes como contribuyente si superas determinados umbrales. Vale, que eran 3 millones, 3 millones y exentos estaban los primeros 700.000, que quieren decir que tú pagas sobre habitual. Los primeros 2.300.000 o sobre los 3 millones después de los 700.000. Eso es. Vale. Por hacerlo fácil, tú al final tendrías que empezar a pagar sobre 3 más sobre 3.700 más la vivienda habitual, que son 300.000, creo. ¿Más la vivienda habitual? No, o sea, la vivienda habitual, es que tampoco me quiero enredar mucho. Ya. Tú desde Está todo lleno de matices, tío, es increíble. O sea, tú desde un punto de vista de impuesto de patrimonio o de impuesto de solidaridad, tienes que consignar en la base imponible del impuesto el mayor de 3. Valor de adquisición, valor catastral o valor comprobado por la administración. Entonces, si tu vivienda habitual la adquiriste por 1.000.000 de euros, olvídate del valor de mercado, del valor de referencia, tal. Para ti el mayor va a ser el de adquisición, el catastral o el comprado por la administración. Probablemente Entonces será el de adquisición. Sí, entonces tú lo que puedes dejar exento en el impuesto de patrimonio son 300.000 por la vivienda habitual. Entiendo. Con lo cual, la diferencia entre 1.000.000 y 300, 700 te lo deberías llevar a computar. Pues perdona, que es muy complejo. No, es muy complicado. Aquí podríamos estar de la audiencia muchísimo tiempo. Y hay una cosa que me queda clara después de hablar contigo, bueno, que yo creo que ya tenía clara, y es que aquí no se puede dar un paso sin estar en contacto con uno o con varios expertos de BDO. Y nada, la verdad es que muy interesante. Me di cuenta de que son muchísimas cosas, de que efectivamente para analizar bien las cosas necesitas a un especialista en cada rama, pero bueno, pues para eso os tenemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haberme invitado. por venir a mi casa y por darnos una explicación. Seguro que haremos más. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Ignacio.